están? Pasen, por favor. Estamos con nuestro ya no invitado, co-conductor Ricardo Paz. ¿Cómo va, Ricardo? Hola, ¿Todo bien? Claudia, ¿cómo estás? Un gusto Hola, recibirte otra vez en La Guarida. ¿Qué tal? Para mí el gusto. Ricardo nos acompaña el día de las elecciones, pero estaba en otros medios, Ricardo. Lo han llamado a todos los medios, ¿no? Sí, pero algunos no he aceptado, sí, Unitel y uno no. Esos no. Bueno, esta guarida es un lugar donde Ricardo Paz es dueño también, decimos así, para los amigos de La Guarida, que sea un dueño de La Guarida, como tantos otros amigos y amigas que vienen y nos ayudan a comprender y a mostrar que La Guarida tiene que ser un lugar plural, vaya que lo necesita el país. Vamos a comenzar esta primera parte con Víctor Hugo Romero, ¿no? Como siempre hacemos en la introducción. ¿Qué ha hecho Víctor Hugo? Otro de los dueños de La Guarida. Víctor Hugo nos plantea esta imagen: la última caminata del cadáver político. He ahí los muertos vivientes. Bueno, una imagen siempre se presta a interpretaciones, ¿no? Los jubilados seguramente de la vieja política, que uno nunca sabe, ¿no? En el MIR, por ejemplo, están pidiendo resucitar la sigla, el MIR vuelve, están armándose grupos de WhatsApp. Esa es la propuesta de Víctor Hugo Romero. Así comenzamos, Jorge. Y la segunda notita para esta introducción, que debió en verdad haber sido la notita de ayer. Andábamos tan ocupados con las elecciones que nos olvidamos de Francia, nos olvidamos de París, nos olvidamos del Museo del Louvre. Robaron en el Museo del Louvre, Jorge. Sí, robaron el Museo del Louvre, que parece que fuera imposible porque es el museo más importante del mundo, por el prestigio que tiene, por las obras que tiene, pero además por la facilidad. Todo lo que pasó es, como dicen las propias autoridades francesas, es una humillación nacional. La forma en que hicieron, vinieron 7 ladrones, delincuentes. Ahí estamos viendo, pusieron una grúa, en realidad no es una grúa, es una escalera, subieron hasta una ventana del primer piso, entraron, sacaron así, manotearon, porque esta es la verdadera parada, no es que escogieron, se quedaron un rato, no, estuvieron en total 4 minutos, tomaron las joyas y se fueron, bajaron por ahí y se fueron. No hay detenidos. Claro, y esas imágenes, bueno, es el momento que tanto están robando, y las tomaron un turista, porque las imágenes, después se supo todo. El Louvre tiene unas instalaciones que son muy deficientes, muy anticuadas, necesitaría una remodelación, una adecuación muy grande, que bueno, que el gobierno francés obviamente la puede hacer, pero no la ha hecho. Este es un palacio gigantesco, como lo sabemos, porque lo hemos visto. Y la pirámide ahí. Después se supo, el 70% de las cámaras de seguridad no funcionan, no había guardias en ese lugar. Parece un chiste. Parece un chiste. Además, y si vos vas con un montacarga de esto, con esa escalera, lo pones en el Louvre, te subís al primer piso y nadie se da cuenta. Es una cosa que me hace recordar a mí la final entre el Liverpool y el Real Madrid, que se jugó hace 4 años, que fue una cosa catastrófica lo que pasó en París, donde hubo ejércitos de delincuentes que le robaban a la gente así, sí, le sacaban el celular. Esas joyas que estamos viendo son las que fueron robadas. Algunas sí, pero robaron una corona de la emperatriz María Eugenia de Montijo, que es una cosa que no tiene cálculo, ¿no? Puede valer 500 millones de dólares. Y vos decís, Ricardo, fuera acá, ¿para qué la quieren? ¿A quién se la venden? A coleccionistas. Pero un coleccionista no va a coleccionar algo que se sabe que ha sido robado del Louvre. El coleccionista lo quiere tener. El coleccionista, mirá, a mí me hace recuerdo, ustedes se van a acordar también seguramente, cómo el arte siempre anticipa la vida, ¿no? Hace muchos años hubo una película, La Pantera Rosa, no sé si se acuerdan. Y el inspector con francés. El inspector Clouseau. No digas sí, y hay un robo en el Louvre de una joya, justamente con características muy parecidas a lo que ha sucedido. Fue una cosa, ¿no? casi viste, de muchachos. Vamos a entrar al Louvre y nos llevamos una joya. Así fue. Sí. Bueno. Qué locura. Hoy sí podemos decir, ¡la la! Y ahora debe estar el inspector. Ojalá que llegue el inspector Clouseau. Ojalá que llegue a no diga sí, solucionar.
Tal escultor. Pero vos decís, el coleccionismo tiene cosas increíbles. ¿Por qué se roba esto? Porque hay compradores para esto. Bueno, tendría que ser algún mafioso de la mafia, no sé, de algún lado, ¿no es cierto? Qué Pero- osadía. No, Uno puede ser ladrón, porque- pero entrar a robar al Louvre, francamente, hay que tener carácter, ¿no? Veremos en qué termina Osadía. todo esto. Osadía, sí. Eso es lo que hay que Sí. tener. Pero vos Osadía. decís, ¿no? El coleccionista tiene locura, es una psicopatía. Acá hay un coleccionista, ¿no? Marco Santibáñez, vos lo conocés. Sí, sí. Es el segundo Todo sobre coleccionista Superman. de Sudamérica de Superman. Tiene Bueno, un- pero eso está bien, uno No, entiende, pero eso es espérate para que te mostrar, cuento. ¿no es cierto? No, pero te cuento. No para y que vos nadie yo le digo, sienta- Marco, si te viene alguien y te dice $100.000, pero me llevo todos los objetos, y vos no estás en una buena situación, yo qué sé, ¿qué haces? No lo vendo. No, claro, Eso claro. es parte de mi vida. Una- Y el Sí, coleccionista sí, sí. es un loco que quiere las cosas. Una Entiende, noticia entiende. más actual, estamos en la sede de gobierno, esta guarida está en Obrajes. Yo vivo en Achumani y ayer en la tarde escuché a media tarde una caravana y dije, ¿qué está pasando? Claro, fueron a dar una muestra preliminar de la cancha de la Verde, de la casa de la Verde, y ahí había llegado Infantino. Lo que yo no sabía era que también estaba el presidente electo Rodrigo Paz y el vicepresidente electo Edman Lara. ¡Qué piola la Federación Boliviana de Fútbol! Menos de 24 horas y llevaron al presidente, al vicepresidente electos, estaba Echeverry, Infantino, como diría Estaban mi todos colega... estos, los jugadores del 94. Como diría mi colega Mario Espinosa, el Estábamos Pato todos. Donald y estaban todos. Ahí están todos. Sí. Sí, bueno, pero bueno, es una buena señal, ¿no? Es una buena señal para Bolivia que gente, digamos, muy importante, internacionalmente hablando, esté viniendo a Bolivia. El presidente electo ha recibido los saludos prácticamente de todo el mundo, ha recibido tanto del secretario de Estado de Estados Unidos, de Marco Rubio, como del presidente Putin, como de la Cancillería china. Es decir, Bolivia empieza nuevamente a tener cierta gravitación, cierta presencia en el mundo, ¿no? Cierto roce. Así es. Gravitación Ahí en el estamos mundo viendo. me parece mucho, Ricardo. Pero enseguida vamos a hablar de esto. Enseguida Claro que hablamos sí. de lo que se viene. Ahora de Ahora, resultados. el y oportunismo de de lo la que se viene. federación, Claro. no 10 No, puntos. no seas mil. malo. Tienen un gran sentido de la oportunidad, que es diferente. Bueno, ahí trajeron a menos de 20, iban 18 horas de que habían sido designados como presidente electo y vicepresidente electo, y trajeron a Infantino, Sí. presidente de la FIFA. No, estaba Domínguez, previsto, eso estaba previsto. No, justamente... pero estaba previsto al revés, no que iba a Pero ganar. estaba previsto que se iban con los electos ese día. No. Ah. Lo que estaba previsto era que lleguen Infantino Claro, y Domínguez, eso sí. porque inclusive hubo la polémica, no sé si te acuerdas, hace un par de meses cuando se programó esto, dijeron, no, pero 20 de octubre es Día de la Paz. ¿Cómo va a venir el Día de la Paz? Es feriado, es un problema, ¿no? Y dijeron, es el único rato que puede Infantino. O sea, Infantino solo puede venir ese día y de esta hora a esta hora. Pero qué bien Y aprovechada la por eso- casualidad, por ¿no? eso, Porque el domingo anterior sentido las de la elecciones oportunidad todavía no extraordinario, estaban los resultados completos y agarraron al uno, al otro. Son Ah, futboleros, qué pues son mal, futboleros. O sea, Rodrigo y Edman Lara son futboleros. Entonces, si les dicen, ¿no es cierto?, te vas a ver con el presidente de la FIFA, pero ¿dónde está? ¿No es Claro, cierto? Dejo por todo supuesto. y voy a verlo, Se ¿no? juntó todo. Esto es para el bocadillo inicial. Enseguida aprovechamos la presencia de Ricardo Paz para preguntarle cómo ha visto la jornada electoral, los resultados, las reacciones y sobre todo los escenarios de aquí en adelante. Hacemos una pausita, saludamos a nuestros auspiciadores y vamos a servir un poco de té. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Prove! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene?
La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Gota Uma, Alto Texas, Buenos Aires. Bueno, vos tenías un porcentaje que me quedé muy interesado en eso. ¿Quieres pasar del tema del té? Jorge, se acaba de servir solito el té, no nos ofrece. Y Ricardo se acuerda de cuando era joven y estudiante y los estudiantes se habían comido el pan y llega uno y dice, no hay pan, no, ¿cómo se han comido todo el pan? ¿Pero quieres pan? No, pero si hubiera querido, le tengo que contestar lo mismo, si hubiera querido té. Eso es para saherir, esa es la palabra, saherir claro. al otro. Bueno, a lo que vinimos, ¿no? Las elecciones. ¿Por qué no revisamos los resultados antes de ir a los comentarios y las interpretaciones? Estoy en El Deber y nos informan que están al 94.64% del cómputo oficial. De repente podemos compartir con ustedes el cuadrito. Reitero, al 94.64%. Y estos son los porcentajes. Tuto Quiroga, 45.97%, Rodrigo Paz 54.03%. Ya está consolidado, ¿no? Creo que ya no hay nada más que hacer. Sí, ¿no? y se va a llegar a los 10 puntos de diferencia. La diferencia va a estar en 10 puntos o un poquito más. ¿Qué te hace decir eso, Ricardo? Porque la tendencia es clarísima. Siempre en la votación se van acumulando los lugares más alejados, ¿no? El área rural dispersa sí. Es la que llega al final y claramente está favoreciendo a Rodrigo. Ha venido incrementándose. Yo he estado siguiendo desde que estaban 50-50, digamos, para ver la evolución y la tendencia es clarísima. Va a superar los 10 puntos de diferencia. Ahora, a mí me da la impresión de que ha sido una elección desde el punto de vista de la realización, ¿no? Y de la finalización ejemplar. Pero desde todo punto de vista, desde ese punto de vista y desde cualquier punto de vista que uno pueda analizar. Y me parece que la mayor parte de la gente lo considera así. Ahora, ¿cómo ves que haya algunos focos? Disiento con ustedes, no creo que desde todo punto de vista, claramente ha habido decisiones del Ejecutivo con el Tribunal Constitucional Plurinacional. No, fue eso previo. Estamos hablando de la jornada. Ah, de la jornada, sí. Todo bien con la jornada. De la jornada. La jornada ha sido impecable. Perfecta, limpia, me parece a mí. Y, el proceso... ¿Y cómo se entiende entonces estos focos de conflicto que aluden a un posible fraude? En Santa Cruz, en Cochabamba y aquí. En el país ya es un tic. No, perdón. No. A ver, aquí en el mundo, diría. Aquí lo que hay es una gran frustración
producto de la enorme expectativa que crearon de manera maliciosa algunos medios de comunicación y algunos líderes de opinión, que le hicieron creer a la gente, a esa gente, que Tuto Quiroga iba a arrasar, que iba a ganar, pero con una suficiencia terrible. ¿Vía encuestas, Ricardo? Vía encuestas, vía opiniones, vía noticias, vía análisis, vía redes sociales, vía guerra sucia, por todas las vías posibles, generaron un ambiente. El mismo día de la elección, cuando ya se estaban contando, cuando se habían cerrado las mesas, Claudia, a mí me llegaban boca de urna, Tuto Quiroga 53, Rodrigo Paz 47, boca de urna de no sé quién. ¿De dónde llegaba todo eso, Por Ricardo? eso, era un ambiente, yo creo, pensando mal, yo siempre pienso mal para acertar. Yo pienso que había una estrategia subterránea para cuestionar el resultado electoral, que sabían cuál iba a ser el resultado electoral, que no prosperó porque finalmente fue tan contundente la victoria, ¿no? Tan evidente que... Pero esto que preguntas, Jorge, es producto de la frustración de esa gente que fue engañada. A esa gente le dijeron, y claro, entonces dicen, pero ¿cómo? Si todo estaba... Entonces es fraude. Estábamos ganando. Es fraude, no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, tienen que responder los responsables. Yo no tengo ningún temor, lo he dicho ayer en todos los medios que he podido, lo voy a seguir diciendo, lo he escrito en mis redes sociales. La Red 1 y Unitel tienen que decirle algo al país, tienen que darle una explicación de lo que han hecho, porque lo que han hecho no está bien, lo que han hecho está muy mal. Han instigado, para utilizar la jerga jurídica, han instigado a esta gente a creer una cosa que no era, ¿no? Eso se llama estafa comunicacional, ¿no? Combinado con las encuestas, que fueron terribles. No, son parte de esto, ¿no? Ahora, ojo, los medios no son solo los medios tienen propietarios y los propietarios tienen intereses, entonces hay que ir más allá de los medios. Bueno, pero empezaremos con los medios, empezaremos que los medios den una explicación, o sea, estos medios tienen que decirle a la gente por qué han publicado encuestas en las que ellos, en lugar de explicar, no, las encuestas no son predictivas, las encuestas no dicen quién va a ganar, las encuestas solo dicen el momento, hay mucho indeciso, en lugar de decir eso, daban la impresión, inducían a pensar de que ese iba a ser el resultado. No, y los analistas daban exactamente como si fuera un hecho, cosa juzgada, como que ya había terminado la elección y que los resultados eran eso, 47%. Así es. Eso lo comentamos acá porque en estos medios, y no únicamente, se llamó a un abanico de analistas, periodistas, abogados, a decir cómo interpretan las encuestas. Y ellos daban explicaciones, pero sociológicas, desde la politología, la cultura boliviana, y estaban intentando explicarnos lo que no existía. Claro, porque lo que no había sucedido. ¿No? Totalmente. Decían, por ejemplo, claro, la derrota de Rodrigo Paz se debe a Lara, la derrota de Rodrigo Paz se debe a tal. Es decir, como que ya había pasado. Ellos estaban en el 20 de octubre. Y uno desgañitándose explicando para qué sirven las encuestas, diciendo, no, las encuestas no son predictivas, las encuestas son, has visto, lo he explicado siempre en términos futbolísticos, he dicho, la encuesta es el partido en el minuto 40, o en el minuto 35 o en el minuto 72. ¿Así va a terminar el partido? No sabemos. O sea, el partido va a tener muchas incidencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué en las encuestas? ¿Cuáles son esas incidencias? Los indecisos, los que dicen que van a votar nulo, los que no dicen cómo van a votar. Hay muchos factores que determinan que lo que está diciendo la encuesta no necesariamente va a ser el resultado. Y como dijo aquí contigo Mario Cañipa, los medios, estos medios que reflejaron, acompañaron las encuestas, no subrayaron 3, 4, 5 veces, ojo, este es el margen de error. No lo dijeron. No, y tanto no lo dicen que cuando exponen con decimales. Por favor, 43.7 versus 32.5.
cuando el margen de error es de 2.5, ¿qué estás poniendo decimales? O sea, desde ahí parte el dolo, ¿no? Desde ahí parte la intención de engañar, ¿no? No, hay una actitud realmente desfachatada, vergonzante, ¿no? De una parte del periodismo muy poderosa, que todo el mundo sabe cuál es, y el tema de las empresas que se prestan a esto, las empresas encuestadoras. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, porque tienen que vivir y porque tienen que comer. No, ¿Y no por puede qué? ser Y aquí le vamos No a puede quitar ser. las alas al Tribunal Supremo Electoral. Tú lo dijiste, Claro, Ricardo, claro, por porque después supuesto. de las elecciones no les dicen, por favor, No, ven. antes, durante y después, no dicen esta Claro. boca es Pero mía. sobre todo después, ¿cómo se equivocaron? ¿Dónde está el método? ¿Cuál es la responsabilidad? No, más que no, las encuestas no se equivocan, insisto, las encuestas no están mal, las encuestas dicen lo que dicen y punto final. El problema está cómo las exponen, cómo las publican, cómo inducen a pensar que las encuestas son predictivas, en lugar de decir, ¿no es cierto?, las encuestas no son, deberían empezar, ¿no es cierto?, la exposición de sus encuestas deberían empezar diciendo, estas encuestas no reflejan lo que va a ser el resultado de la votación. No reflejan necesariamente. No necesariamente, ¿no? Estas encuestas son, el momento que levantamos la data decía esto la encuesta, con este margen de error, con este número de indecisos, con esto, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que el resultado sea diferente del Ricardo, que dice. aparte de otra cosa, yo me acuerdo cuando fue el primer debate y lo dejaron por fuera a Rodrigo Paz, eligieron Basarse en 4 las de los encuestas, 8 claro. y dijeron, el debate es con estos 4. ¿Vos qué estás haciendo? Estás direccionando al votante a que en esos 4 se define el partido. Mira, entre esos 4. Sí, no, pero además hay una, no sé, periodista o un influencer en streaming de Unitel, no recuerdo el nombre, porque le dice Natalia Aparicio. a Rodrigo Paz, pero ¿cómo pretendes? Pero si es el 4, para ganar la selección tendrías que hacer magia, pero las encuestas no funcionan, pero el método científico, ¿por qué insistes? Sí, ¿Por qué insistes con tu candidatura? ¿Qué estás haciendo? Dios mío, terrible. No, sería bueno que lo pases en algún momento, porque es bueno que la gente sepa lo que hizo. No, eso es fácil. Yo no tengo problema, yo digo su nombre, Natalia Aparicio, ¿no? Prácticamente lo atosigó a Rodrigo, lo puso contra la pared, ¿no es cierto? Y le dijo, como dice Claudia, le dijo, ¿no es cierto?, ¿por qué no te bajas de una vez? Es decir, es una vergüenza lo que estás haciendo. O sea, al presidente electo. El problema no es ese, porque todos nos podemos equivocar, sí. Todos podemos decir barbaridades, está bien, no hay problema. Pero si estamos en los medios, tenemos una responsabilidad, después tenemos que dar una explicación. O sea, tenemos que decir, ¿saben qué, señores? Mirar a la cámara y decir, me equivoqué. No, y pasa también que fallé, esta persona... o sea, analicé un desastre la elección, porque al presidente electo le dije que tenía que bajarse porque ni figuraba en las encuestas. Pero pasa que esta persona también recibió las encuestas como el aparato hiper científico. Bueno, y por no conocer para qué sirven las encuestas. Por eso yo creo una gran enseñanza para nuestro público es entender para qué sirven las encuestas. No están mal las encuestas, no fueron mal hechas, no se confundan, no es así. Las encuestas no sirven para predecir simplemente, ¿no? El dolo está en cómo las han publicado, en cómo las han expuesto. No en la encuesta. No, en la encuesta error, misma dice Ricardo, lo que tiene que decir. El error está en los resultados. No te podés equivocar, no podés decir, porque empezó con 4.4, me lo acuerdo perfecto, eso, en la primera de todas, Rodrigo Paz. Pero luego avanzó un poquito y terminó con el 8. Quinto con el 8%. Cuarto. Vos no podés decir, este va a salir quinto con el 8%. Es un trabajo científico por el cual yo cobro muy bien y vamos a mostrárselo a toda la población y después resulta que gana con el 32,5. No contento con eso, 60 días después, cuando nada me dio para que cambiaran las cosas, porque si vos me dijeras, cometí un error gravísimo Rodrigo Paz y eso le perjudicó mucho, das una segunda encuesta y pierde 47-39. Entonces... Nosotros dijimos acá, es un manotazo de abogado, esto no es real,
es un manotazo de ahogado. Vos mismo dijiste acá, la semana pasada, para mí gana, y por amplio margen, tal cual como se dio Rodrigo Paz. Mario Cañipa dijo, no sé si por amplio margen, pero está ganando eso también. Decía la sociología electoral, o sea, por eso es que no hay que basarse en el análisis a los colegas, a los que tienen esa tendencia. No hay que basarse solamente en las encuestas, o sea, hay que analizar pues la sociología del voto, la historia electoral, la cultura política, hay que ver un montón de factores para poder hacer una prospectiva. No quiere decir que sea infalible. Yo me equivoqué en la primera vuelta, dije que Andrónico iba a ganar la primera vuelta, ¿no? Uno se equivoca en la prospectiva, a veces acierta, a veces, pero tiene que hacerlo sobre bases, ¿no es cierto?, más o menos digamos, creíbles, ¿no? Claro, lo de Andrónico tenía un asidero, en cierta forma. No, claro. ¿Cuál era el asidero? Que toda la gente cercana a Bonada, que votó antes por el MAS, y que había votado por el MAS, se volcara por Andrónico. No fue así. No fue así. Prefirieron votar por Rodrigo y Edman Lara. Bueno, ya lo hemos explicado largamente, ¿no? He encontrado, estaba buscando uno de los TikToks en entrevista con Rodrigo Paz. Ya lo tienen por ahí. Cuando esté me avisan, lo podemos compartir. Verónica Córdoba, el domingo, tuvimos una mesa acá acompañando los resultados en la jornada electoral, final de la jornada electoral. Estuvimos con el economista Omar Velasco, con la comunicadora, cineasta Verónica Córdoba. Y Verónica, hablando de las encuestas, retrocede un poquito, decía que las encuestas también pueden alertar, no solamente llegan como un escenario en el que la población baja la cabeza, ¿no? Pucha, gana este otro candidato, ya ni modo a votar a ganador, no es así. Pueden generar efectos contrarios también. Y al poner en una encuesta gana Tuto Quiroga, alguien que no quiere forzosamente votar por Rodrigo Paz, dice, uy, no me gusta Rodrigo Paz, pero me gusta menos Tuto Quiroga, entonces votaré nomás, puede generar un efecto inverso. Pero ¿no? Son mitos. La investigación en comunicación política ha demostrado en los últimos 50 años que la publicación de encuestas influye muy poco a favor o en contra. Es decir, realmente su incidencia es menor. Como tú dices, hay autores que dicen, no, pero sí influye porque el que va rezagado se pone las pilas y comienza a trabajar más, en cambio el que va adelante se relaja, ¿no? O que se vota a ganador. O que se vota a ganador. Son mitos. No, ahí está. Dice que se vota a ganador. No. Mucha gente lo hace. No, la comunicación política ha demostrado eso. Hay mucha investigación al respecto, que no es verdad, ¿no? Que son mitos, justamente. Los mitos son cosas que la gente cree, justamente por esos mitos. Encontré a ver uno de los TikTok, a ver, ¿lo vemos? ¿Ves que sabes? Pareciera, wow. Ahora, Rodrigo. Me acabas de decir algo que te estaba intentando explicar y yo no lo he explicado bien. Así es como Rodrigo Paz distrae cuando no sabe qué responder. Pero lo que más me impactó es que Rodrigo no sabe de qué se habla o no se habla en su propio plan de gobierno. Dentro de tu plan de gobierno, planteas 7 estrategias para la protección del medio ambiente, pero no se menciona la deforestación. Una fundamental, yo creo que si las sociedades no asumen el beneficio de cuidar, no lo van a hacer. Me explico. ¿Pero por qué no mencionas la deforestación? Bueno, deforestación lo menciono ahora, pero lo que te Pero en el plan de gobierno no lo mencionas. Bueno, habrá sido, yo no redacté todo el plan de gobierno, yo no lo escribí. ¿Y quién redacta tu plan de gobierno? Los equipos que tenemos, pero buen punto, nada que no se pueda corregir, buen punto, nada que no se pueda corregir, pero te explico esto, sí, permíteme. Yo creo que si las sociedades no asumen la ventaja de cuidar, o sea, si cuidas, ganas. Ustedes vean el video completo, saquen sus propias conclusiones y como él mismo dice... Hablando por hablar sin nada que decir. Hay una canción que dice eso. A ver. ¿Estás hablando de vos mismo? ¿Estás hablando de tu plan o de quién? No. ¿Ese niño dónde es? A ver, el tema es, tú tienes que sincerar esta economía. Hay otro al que hacíamos referencia, ahora sí lo tenemos, ¿no? ¿Lo podemos ver? Lo están descargando. Ojo, no es una influencer o un programa, es
la conducta en las redes, en los medios, que de pronto han entrado, o hemos, porque formamos parte de los medios tradicionales, formamos parte de las redes también, hemos entrado en estos mundos paralelos que se han creado a partir de narrativas imponentes, desde medios con gran audiencia, ¿no? Como decía una especialista española, no hay medios grandes y medios chicos, Claudia, hay medios buenos y medios malos. Prefiero hablar de grandes audiencias. Este es apenas un ejemplo. Lo tenemos, a ver, veamos este segundo. No llegas a más de 5%. Entonces, ¿dirías que tienes posibilidades de ganar? No. Esa es mi pregunta. ¿Crees que tienes posibilidades reales de ganar? Para llegar de 4% y algo a ganar unas elecciones necesitamos magia. Eso no va a ser posible. No vas a llegar. Tienes un bajo porcentaje, tan bajo porcentaje. No llegas a más de 5% en intención de voto. Y eso ya es bueno, ¿no? ¿Crees que...? Ajá, entonces qué bien que ya me lo dices eso. ¿Por qué estás insistiendo con tu candidatura? No. Digo, eso es bueno porque las encuestas son de quien las paga. ¿Las encuestas son de quien las paga? Sí, claro. ¿Y el método científico de las encuestas? Son pagadas también. ¿Son pagadas también? Claro, sí, entonces, sí. ¿dirías que tienes posibilidades de ganar? Estoy con vos acá, ¿no? No. Esa es mi pregunta. ¿Crees que tienes posibilidades reales de ganar? Si estoy con ustedes acá es porque creo que puedo proponerle al país. El tema, Rodrigo, es que para llegar de 4% y algo a ganar unas elecciones necesitamos magia, básicamente. En 2 meses. Eso no va a ser posible. Por eso te digo, ¿por qué insistir? ¿Quieres ver magia? Ven conmigo. Oh, perdón. Mírenlo, cómo... Música mágica. Pero hablaremos honestamente, pues, Rodrigo. No vas a llegar. Tú has hablado de magia. Yo empecé la primera campaña, me acuerdo, para uninominal 1.2 y acabé en 42. ¿Pero cuál es tu objetivo? 1.2 en la encuesta, la primera circunscripción uninominal, Méndez y Avilés, y acabé en 42. Al que le tuve que ganar sacó 36. 35. Bueno, pero ese no es el caso. Eso no es lo que va a pasar. No? Porque otros... ¿Tú no crees en la magia? No. Yo creo en la ciencia y en el método científico. ¿Y vos, Pablo, no crees en el buen humor? No puede. Pero ahora, por otro lado, no sé si has visto las encuestas, ya sé que no crees en el método científico. Y no creo en quien las paga. Las encuestas se pagan. Lo científico es una cosa, pero hasta lo científico se paga. La encuesta de CIES Mori es una encuesta que ha sido fiscalizada por CIFDE, el Sistema Integral de Fortalecimiento Democrático. Entonces hay ahí una clara fiscalización. Ahora sí, claramente no quieres creer. Pero en Tarija tú has sacado... Un ratito, voy a terminar de hacerte mi pregunta. Un ratito, mi pregunta. Y todo el mundo puede creer de todo. Entonces, en Tarija solamente has sacado 1.8. Bueno, es un ejemplo. No, bueno, yo digo, está bien. La señorita es joven, es una politóloga novata, está empezando, está haciendo es politóloga, la jalaron para que haga este programa a Unitel solo por las elecciones. Es un streaming de Unitel, ¿verdad? No, exacto. Entonces, está bien, ella es jovencita, está haciendo su primer, está bien. Además, en otras cosas opina bastante bien, en medio ambiente, es bastante interesante. O sea, ha argumentado su posición también, ¿no? Exactamente. Pero ella es otra víctima. Fue engañada por cómo se publicaron las encuestas. Y claro, y un poquito también, es politóloga, debería saber para qué sirven las encuestas, ¿no es cierto? O sea, un poco también de falta de conocimiento de aquello. Pero más allá de todo eso, la gente se puede equivocar, no hay problema. Jorge, tú eres el mejor periodista deportivo que hay en este momento en Bolivia. Te puedes equivocar en un análisis, puedes decir Always Ready no va a salir campeón por esto, por lo que sea. Está bien, te equivocas, pero después de que te equivocas, sobre todo un error como este, digamos, de ese tamaño, le has dicho al presidente electo que no va a llegar, que se baje, que no insiste en la candidatura. Mínimamente haces un TikTok, no sé, haces un... Y te disculpas. ¿no? Y dices, ¿no es cierto? Reconoces. Me equivoqué de la misa a la media, ¿no es cierto? O sea, realmente, o sea, ahora, un mínimo de... Ahora, ojo, este no es un lunar. Cuando nosotros estábamos acá, en este mismo estudio, recibiendo los resultados de la primera vuelta,
cuando salieron los resultados y apareció Rodrigo en primer lugar, yo bueno, nos sorprendió a todos. Quedé con la boca abierta, ¿no? Todos Todos una cosita de las encuestas. Vos fíjate una cosa, fogonearon, porque esta es la palabra, fogonear, ¿qué quiere decir? Dar manija, ¿no? Hacer burum bum bum en favor de alguien. Desde el primer día pusieron un binomio adelante, sí, Samuel claro, y Tuto. Samuel había una y Tuto. narrativa. No, claro. Samuel en primer lugar Por y eso, en segundo lugar Samuel Tuto. y Tuto, Samuel y Tuto. Así era toda la campaña. La narrativa, Bueno, una claro. campaña. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, no, las encuestas no inducen a la gente. Inducen. ¿Por qué? Porque si vos decís, bueno, acá está la cuestión. Entre Samuel y Tuto, tenés que elegir entre estos dos. Y yo, entre Pero Samuel y Tuto, me quedo con Samuel. Pero la prueba que no induce está en el resultado. Está bien, ya lo había pensado también. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Vos querés inducir. Para es otra cosa. Para eso haces. Claro, pero vos no me digas. Mirá, escuchame, hoy hablábamos a la mañana de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es una creación. Es un producto. Sí. Es una cosa que han creado, que un tipo con unos grandes abdominales, con unos perfectos abdominales y que patea penales muy bien y qué sé yo, es el mejor jugador de la historia. Es un error futbolístico de acá al Polo Norte. Pero creaste un personaje. Pero creaste un personaje, es un tipo que factura 500 millones de dólares por año. En lo que tienes razón es en que hay la intención de inducir basados en el mito del voto a ganador. Esa es la pero justamente eso es lo que estamos diciendo. Están gastando plata en vano, están haciendo un esfuerzo inútil, porque ese mito en el que se basan, que es el mito ganador, no existe. O sea que por eso es que fallan. Como diría el Papirri en una de sus metafísicas, gratis has gastado tu plata. Exactamente. Así es. Y se habló de esto también, de las campañas millonarias. Doria Medina, pero también la fuerza de Jorge Quiroga, ¿no? Se han gastado claro, unas buenas fortunas, ¿no? Varios millones de varios millones de dólares ha sido la campaña más costosa, yo digo porque trabajo en eso, con toda seguridad y de lejos la campaña más costosa de la historia de Bolivia. Sí, un precandidato. De la historia de Bolivia. Sí, porque gastaron mucha plata varios candidatos. Gastó mucha plata Samuel, gastó mucha plata Tuto, gastó mucha plata Evo Morales, gastó mucha plata. Hubo mucho despliegue de dinero en esta campaña. Acá un precandidato presidencial en nuestro programa dijo que Samuel Doria Medina había gastado 25 millones y cree que podrían ser 30. Y lo de Tuto debe ser una cosa parecida, ¿por qué? Porque iba un poquito más atrás en el tema publicitario, pero ¿qué pasa? Como él llegó a la segunda vuelta, tuvo que hacer 2 meses y monedas más. Sí. Y otra vez no hay una relación directa entre la inversión y el resultado electoral, ¿no? Así es, así no, pues no gana el que tiene más plata, ¿no? Gana el que, digamos, acierta en la estrategia y acierta en el conocimiento del electorado y puede conectar con él, ¿no? Entonces, ¿por qué ganó Rodrigo Paz? ¿Podemos hacer un mapa o es prematuro todavía? No, yo he escrito ya, porque lo vine trabajando de tiempo antes. Yo creo que el factor fundamental, siempre en una elección es multifactorial la explicación, ¿no? del resultado, pero para mí el factor central, el principal, fue que acertó en el tema de que la gente lo que quería de manera principal era la renovación, ¿no? Ese era el issue central de la campaña. Yo discutí muchísimo con mis colegas y con mucha gente durante estos meses que me decían, no, es la economía. El tema de la campaña, el issue de la campaña es la economía. Y yo les decía, claro que es la economía, por supuesto que es la economía, pero la economía es el tema circunstancial de este momento y es importante tener una respuesta sobre la economía. Pero sobre el tema estructural, en un cambio de ciclo, cuando hay un fin de ciclo y se inicia un nuevo ciclo, siempre, revisen la historia, la demanda principal de la gente es cambio y renovación. Eso quiere la gente. Por eso ganó Evo Morales el 2005. Evo Morales no ganó el 2005 porque era indígena, ni porque era socialista. Evo Morales ganó el 2005 porque era la novedad.
porque era el cambio. Pues leemos de la guerra del agua, de la guerra del gas, porque había también un desgaste ahí, ¿no? Bueno, Evo Morales no tuvo casi nada que ver ni con la guerra del gas ni con la guerra del agua, o sea, fueron otros. Yo creo que sí, pero bueno, no nos vamos a meter, yo creo que sí. Es que la guerra del agua fue Óscar Olivera y la gente de Cochabamba, la guerra del gas fue la gente del Alto, Evo Morales. Y habían redes Evo que Morales estaba en Libia. La una y la otra. No, que él se benefició de esa lucha es otro tema, pero él no tuvo nada que ver, no tuvo ningún protagonismo, él era un líder cocalero que estaba en el Chapare. Yo creo que todo tenía que ver con todo ahí, pero bueno, no es nuestro tema. En el proceso, tienes toda la razón, en el proceso que después desembocó en Evo. Pero ¿por qué Evo Morales ganó el 2005? Porque era la novedad, era el cambio, era la renovación. Tuto Quiroga esa vez se equivocó, puso a todos sus amigos, a Titos de Vila, a Fernando Quiroga, tú conoces a todos, a Lucho Vázquez, a todos ellos, y dio la impresión de que era más de lo mismo, de que era una restauración, entonces perdió por eso. Y hoy día, en el cambio de ciclo, el signo también a la renovación, por un lado. Pero ¿por qué, y por el otro lado, Ricardo, ¿por qué se pide esa renovación? Porque se ve a un oficialismo, un sistema en crisis, claro. En crisis, con crisis económica, con corrupción, con mala gestión de los recursos, encima con una estructura de liderazgo que se dio de cuchilladas sin piedad entre ellos. Entonces, obviamente, claro, el fin de eso es lo que tú dices, es la radiografía de un fin de ciclo, o sea, se está derrumbando un modelo, se está derrumbando un sistema, ¿no es cierto? Y la gente reclama nuevas ideas, nuevos paradigmas y claro, nueva gente, ¿no? Que se haga cargo de eso. Pero además de ese factor, ¿no es cierto? Tuvieron el acierto, desde mi punto de vista, de entender lo que es Bolivia, a diferencia de la otra candidatura. Bolivia es un país de indios, de cholos, de mestizos, que tiene mitos profundos arraigados en lo nacional popular. El que no entiende eso, no entiende la historia de Bolivia, no entiende la historia electoral, no entiende nuestra cultura política. Bolivia no es Calacoto, Calacala y Equipetrol. Bolivia es mucho más. Bolivia son las áreas periurbanas, es las ciudades intermedias, el área rural dispersa. Hay distintos modos de apropiaciones, de conexiones, etc. Eso lo entendió mucho mejor, sin duda alguna, el binomio de Rodrigo y de Lara que el de Tuto. Sí, ¿no? Que entre paréntesis recorrieron el país y los otros se dedicaron a la publicidad, ¿no? Sí. Y finalmente cometieron pues errores tácticos ya no de estrategia, pero catastróficos. Pues ¿cuáles son? El tema de los trinos. ¿El tema? Los trinos racistas. Los trinos racistas. No tanto el trino racista como tal, sino el no haberlos admitido, no haber pedido perdón, no haber dado muestras de arrepentimiento. El tema del Banco Fácil. En Santa Cruz... y creo que ni pidiendo perdón. Bueno, no sabemos, pero algo hubieran mejorado. Las disculpas se aceptan. Claro, por supuesto. El Banco Fácil, mira, la investigación está en curso, la voy a publicar en un par de semanas, pero ese fue un dardo perfecto en lo táctico. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz la diferencia que fue 64, 30 y tantos, ¿no? A 30 y pico. Hubiese sido 80-20 si no hubiera sido el tema del Banco Fácil. Porque hay mucha gente damnificada. 250.000 ahorristas del Banco Fácil. Y sus familiares. Nunca te olvides de esto. ¿Cómo no les vas a dar una explicación a ellos? ¿Cómo después de que salta la evidencia? Entonces porque error... La evidencia de que eras accionista y recibiste plata. ¿Cómo no vas a salir en una conferencia de prensa y decir, bueno, la explicación es esta, lo que sea? Pero estos dos errores son atribuibles al candidato JP Velasco. Por lo tanto, retomando lo que tú mismo dijiste en esta guarida, hablando del MAS, ¿no? Que si Evo, los errores del Evo, porque Arce, y tú mismo dijiste, ¿y quién puso ahí a Arce? Así Evo Morales. Entonces, Tuto Quiroga. ¿Y quién puso ahí a JP Velasco? Era el candidato, fue el candidato que le trajo todos los problemas al final, ¿o no? Sí. Y además, el error de entrada, retomando lo de la renovación, alguna gente sabe, y la que no sabe, yo conozco a todos ellos, ¿no es cierto? Soy amigo de
En algún momento he asesorado a Tuto, he asesorado a Samuel, he asesorado a Manfred, a todos los conozco muy bien. Así que tengo relación. Yo a cada uno de ellos les he dicho desde hace más de un año, no te presentes a las elecciones. Hay que dar paso a la renovación generacional. Ya pasó, la época tuya ya pasó, ya no es, ya hiciste lo que hiciste, fuiste presidente en el caso de Tuto, nosotros fuiste candidatos ¿A Carlos 6 Mesa veces. se lo dijiste también, Claro, Ricardo? al que más, porque es con el que más relación tengo, ¿no? Con el que más relación tengo, hablamos muchísimo del tema. Al inicio no te hizo caso porque se bajó... No, nunca fue, no, esas son las impresiones, ¿no? Carlos nunca fue candidato. Nunca se bajó temprano. Nunca dijo, temprano. Sí, pero nunca dijo, voy a ser candidato. No sé de dónde, si tú me muestras una declaración de Carlos o un video donde diga, voy a ser candidato en la próxima elección, nunca dijo. Cada vez que le preguntaron, le dijeron, no, estamos en otra cosa, estamos haciendo la gestión parlamentaria, ya veremos más adelante. No, nunca dijo voy a ser candidato. Y cuando le tocó definir, cuando ya había que tomar la decisión, dijo no voy a ser candidato, punto. ¿Y qué pasó con Samuel Doria, con Manfred y con Tuto? Es una buena pregunta que tienes para hacerles a ellos. Pero en tu relación. No. A mí simplemente me dijeron, no, el país necesita experiencia, acordate, 1985, Víctor Paz, ¿no? Tenía 80 años y sin embargo salvó al país, no es un problema generacional, ahorita el problema es la economía. ¿Los tres te dijeron algo así? Algo parecido, sí, algo parecido. No se logró la unidad en la oposición. Esa es la otra cosa, lo único que se les pidió fue unidad. Ya, no quieren renovación, bueno, por lo menos únanse, ¿no es cierto? O sea, presenten un frente. Una sola candidatura. Una sola candidatura. Ahí fue la gran frustración y decepción de Carlos Mesa, ¿no es cierto? Que hizo todos los esfuerzos habidos y por haber, se bajó, hizo todo y al final no quisieron aceptar. Bueno, ahí empezó yo creo también el problema de Tuto, el no haber aceptado el resultado de la encuesta que favorecía a Samuel, ¿no? Porque efectivamente si, inclusive con ellos dos juntos nomás, que ellos dos hubieran ido... O sea, que venían por líneas diferentes. La cosa les hubiera ido mejor, ¿no? Tuto Quiroga representaba a una corriente, a una gente. Él no podía compartir y ser el segundo, tenía que ser el uno. Entonces, Ricardo, inmediatamente dijo, no, yo esto no lo acepto y me voy por las mías. Tú tienes experiencia en las campañas, marketing político. ¿Cuál pinta mejor para candidato, Jorge Quiroga o Samuel Doria Medina? ¿A quién había que recomendar si la oposición lograba una candidatura? ¿A quién, si no fuera por encuesta? ¿Cuál está con más musculatura? Es que más allá de las subjetividades, más allá de lo que hubiera pensado yo, se decidió un mecanismo, se decidió un sistema. Pero tú tienes experiencia en el campo. Que era la encuesta. No, si tú me hubieras dicho a mí, ¿no es cierto?, que a quién escoger, yo creo que estaba balanceado el asunto, ¿no? Tenía Samuel tenía a su favor el tema de la economía, el tema del emprendedurismo, de todas estas cosas. Tuto tenía la experiencia gubernamental, las relaciones internacionales. Por eso es que se decidió un mecanismo para ver qué dice la gente. Una encuesta. Encuesta previa. Bueno, salió la encuesta y uno de ellos no quiso aceptar. ¿Cómo veías a Amparo Vallivian? Muy bien, a mí me cae bien Amparo, discrepo absolutamente con sus ideas, ella es profundamente liberal y ni siquiera liberal, profundamente, digamos, conservadora en lo económico, es ortodoxa, ¿no? Pero como persona, me parece una persona excepcional, decente, muy buena persona. ¿Y como candidato? No creo que haya tenido ningún... No. ¿Jaime Dum? Jaime Dum sí, pues Jaime Dum hubiera desordenado absolutamente la elección. Todo el tablero. Todo el tablero. Yo creo que si entraba Jaime Dum, Tuto y Samuel no hubieran llegado al 5%. Y Rodrigo Paz, a quien querían llevar a estamos haciendo esta retrospectiva porque creo que vale la pena. Rodrigo Paz quisieron jalar a este bloque de unidad y él, llanero, solitario, se montó en su caballo antes de Lara y solito anduvo... ¿Y lo hizo bien? Son los aciertos estratégicos. Osado. Son los aciertos estratégicos, claro.
lo que él decía, ¿no? Si tú hablabas en esas épocas con Rodrigo, él siempre te decía, tenía una frasecita que le gustaba, él decía, el mundo es de los audaces. ¿No? Y bueno, lo acaba de demostrar. A mí me causa inquietud el grado de tolerancia que pueda tener la ciudadanía con respecto a la presidencia de Rodrigo Paz, ¿no? Es decir, ojalá tuviera el 50% de tolerancia que ha tenido la gente con este gobierno de Luis Arce, ¿no? Que no lo hizo bien, pero la gente se mantuvo hasta el día de hoy y va a entregar el poder el 8 de noviembre y no le pasó nada. Sí, o sea, nadie se movió. Cabalmente, porque creo que eso se buscaba también, así ¿no? es, el último año ya fue porque, bueno, ya, ¿para qué lo vamos a que sacar? termine. Que venga el próximo, haremos elecciones, ¿no? Pero sí, 4 años sí fue tolerante la gente, ¿no? Con el Yo creo que 5, ¿no? De Arce. Quiero volver a Rodrigo Paz porque me estoy acordando, y lo dijimos el domingo, que Rodrigo Paz tenía otro candidato a vicepresidente. Claro, cuando de pronto, Sebastián Carriaga de Potosí, cuando de pronto vuelve Samuel Doria Medina y lo convence, se lo lleva, lo deja sin candidato a la vicepresidencia. Hoy Rodrigo tendrá que agradecerle, porque ahí es cuando conoce al amor de su vida, que fue Lara, que fue el factor. Sin duda alguna, sin duda alguna. Por eso solemos decir que el azar domina nuestras vidas, ¿no? Que podemos planificar muchas cosas, podemos ser muy estratégicos, todo, pero al final, ¿no es cierto?, la suerte y el azar juegan un rol fundamental en la vida y también en las campañas, ¿no? Sí, evidentemente se dieron un montón de circunstancias que, bueno, lo fueron llevando y se encumbró, ¿no? ¿Cómo se llama? La atomización del MAS. ¿Cuál es el dulce de Lara? Yo creo que Lara conecta muy bien con sectores populares, sobre todo con sectores juveniles populares, ¿no? A través de las redes sociales, el TikTok, etcétera. Es un líder neopopulista clásico, ¿no? Es un líder carismático que establece una conexión directa con la gente, como dicen los manuales, ¿no? Él no tiene ningún tipo de intermediación. Él establece, hemos tenido muchos, ya lo dijimos en el anterior programa, ¿no? De Belsu, pasando por el compadre Palenque, Max Fernández, en fin, es un tipo de liderazgo. Ahora, cómo lo utilice él, ¿no es cierto?, cómo lo use él, podrá devenir en un neopopulismo autoritario como el de Evo Morales, es una posibilidad, o podrá ser un líder populista más democrático, más tolerante, más concertador, ¿no? Sí, obviamente no estoy de acuerdo con esa etiqueta, pero no nos vamos a sumergir en esto de lo autoritario, popular de autoritario, populista autoritario. Me voy a ir a la otra pregunta, Ricardo, que tiene que ver con el futuro, y es Rodrigo Paz. Siento que Rodrigo Paz va a tener que lidiar con un gobierno que no tiene una base sólida en términos de estructura política, porque se fue haciendo ahí en el camino. No es que tenga diputados, senadores, un partido, una estructura, no la tiene. Tiene que lidiar con una oposición en el legislativo, una oposición en Santa Cruz, empresarial, mediática, tiene que lidiar con un, más que masismo, evismo, que está ahí con su propio reloj, que puede salir a las calles, tiene que lidiar con su propio vicepresidente. Son muchos frentes, es Santa Cruz, es el evismo, es el legislativo, es la falta de recorrido, el mirismo queriendo revivir ahí bajo la sombra de su padre, y un vicepresidente que es indomable, que no sabemos qué escenarios le va a plantear, y creo que no lo va a tener fácil en un país en una tremenda crisis. ¿Le darías algún consejo? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cobo, el relator? Sí, Griseldo. No, ese era el arquero. Griseldo. El arquero, Griseldo. El periodista. El periodista, de los hermanos Cobo. Sí, que cuando nos clasificamos al repechaje sacó un TikTok muy viral. Él decía, nada es fácil para los bolivianos. Así es.
¿no? Me viene a la cabeza eso, Sí. que nada es fácil para los bolivianos y no va a ser fácil para Rodrigo, no va a ser fácil, no voy a repetir todo lo que has dicho, estoy 100% de acuerdo. Si habría que darle un consejo a Rodrigo, es que no pierda el talante democrático, el talante concertador, el talante de apertura, ¿no? Esto que él ha dicho ayer, yo extiendo la mano, que la mantenga extendida todo el tiempo, que no se enoje, el que se enoja pierde, ¿no? Que no pierda las ganas y la tolerancia, ¿no? Va a tener, como tú dices, desde mi punto de vista, dos grandes amenazas, ¿no? Por un lado va a tener esta oligarquía de siempre, ¿no es cierto?, que se opone a lo nacional popular, que está en todos lados, ¿no? Pero principalmente en Santa Cruz, ¿no es cierto?, en ciertos sectores, y va a tener por el otro lado Evo Morales fregando como él sabe hacerlo, ¿no? Como solo él sabe hacerlo. Ojalá él pueda administrar eso. En todo caso, yo le deseo la mejor de las suertes, tengo mucha esperanza, mucho optimismo, y creo que todos los bolivianos y todas las bolivianas deberíamos en este momento apoyar al presidente, al vicepresidente, a salir de esto. Después ya habrá tiempo para ver nuestras diferencias, en fin, pero ahorita hay que salir del hueco, ¿no? De mi parte. Yo lo veo con cintura política, lo veo con muñeca. No es tonto. No. Y aparte, cintura política es una de las especialidades del MIR y él viene de ese viento. Por eso, tiene el padre, tiene todo un árbol genealógico con muchas importancias. Si está a mano el gráfico de Víctor Hugo Romero de ayer, donde está con el gallo, me gustó mucho. Si se puede, las tomo de sorpresa es muy a mis compañeras, pero creo que vale la pena, ¿no? Si lo tenemos ahí a mano. En el siguiente bloque vamos a tener una conversación con el colega cubano Jorge Pettinó. Ahí está, antes de pasar al periodismo, mira Ricardo, ahí está el gallo grande, que obviamente es Jaime Paz, y ese gallo chiquitito saliendo del cascarón que dice Bolivia, 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 Bolivia. Creo que es muy bueno, ¿no? es una resume todo. Así es. Así es, y ahí está el MIR, y hay grupos de WhatsApp, quieren revivir al MIR, en fin, nueva página. Y una lección para los medios, nos incluyo el papel que tenemos, ¿no? El papel que tenemos los medios, los periodistas. Gracias, Ricardo, será hasta una próxima. Sí, claro, cuando quieran, a las órdenes. Muy bien, vamos a calentar, está sonando mi caldera, voy a servir té para nuestro próximo invitado, Jorge Pettinó, de la agencia de noticias Prensa Latina. Ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Volvimos con Bonnie and Clyde, por supuesto, porque estamos entre los nuestros, así como Bonnie and Clyde, con una complicidad que solamente sentimos entre los periodistas. Nos damos palo porque tenemos la capacidad de ser
autocríticos también, pero los periodistas creo que somos una bolsa aparte, con gran cariño recibimos a otro de los dueños de la guarida, Jorge Pettinó, periodista, cabeza de la agencia de noticias Prensa Latina en la versión Bolivia, está con nosotros y es un compañero permanente, siempre él sí que nos ve, él es el que nos ve, no sé quién está hoy detrás de la pantalla, pero él normalmente está atrás. Gracias, Jorge, un placer tenerte acá, un colega, compañero que nos da además ánimos, te recibo con enorme cariño. Muchas gracias a ustedes por invitarme y confieso que solamente por venir a buscar esto he salido de mi casa a esta hora, porque mi mejor manjar de la mañana es la guarida. Qué maravilla. Acaba de recibir un regalo que yo digo es un ejemplar en extinción, porque no sé cuántos quedan, uno de los textos de Jorge Barraza, sabrosos relatos que van mucho más allá del fútbol y los regala con mucho cariño, me imagino, al colega, ¿no, Jorge? Pero, ¿Qué ha hecho Pettinó para que te desprendas de uno de tus últimos libros? Simplemente me dio su amistad sincera. Conversar con Jorge realmente es un placer, ¿no? Y aparte él es un periodista. Yo, cuando me dicen, lo digo con orgullo, ¿usted qué es? ¿A qué se dedica? Soy periodista. Lo digo con máximo orgullo. Es un placer, es un deleite. Sí, porque además es la gente cree que todos los periodistas están comprados. Hay un mito. Pero bueno, hay que dejar que piensen lo que quieran, ¿no? Y los periodistas todos los días, como me decía mi papá, también periodista deportivo, mi papá Néstor Benavente decía, hija, los periodistas damos examen todos los días, todos los días hay una hoja en blanco y todos los días usted dirá, Claudia estaba nerviosa, preguntó, habló mucho, se ha peinado mal, estaba bien, todos los días damos examen. Tenía yo un viejo profesor en la Universidad de La Habana, Luis Rolando Cabrera, de la revista Bohemia, muy experimentado profesor, y él nos decía, estudien, profundicen y revisen sobre todo, porque los médicos esconden sus errores, nosotros los publicamos. Así es. Hay un graffiti que dice que los médicos tapan sus errores con tierra, ¿no? Es otro tema el de los médicos. Tremenda frase esa, ¿no? En fin. Sí. Jorge, ¿cómo tú cubriste el tema de la, por supuesto, de la elección de Bolivia para Prensa Latina? Para Prensa Latina. ¿Y qué pusiste? Bueno, lo que sucedió. Bien. Los hechos. Pero, es decir, ¿algún comentario? Sí, hice comentarios. Sobre todo, hice un último, al final, hice un último comentario ya que salió ayer lunes en la mañana, a partir de los twitters de Evo Morales, donde él habla de quiénes fueron los perdedores. Y recuerdo que lo titulé, hay un libro que a mí me impactó mucho cuando estudiaba literatura hispanoamericana en la universidad, que se llamó Visión de los Vencidos. Y entonces yo había hecho un título más informativo, pero como era un trabajo especial, un trabajo de más análisis, más largo, lo titulé Visión de los Vencidos en Bolivia, según Evo Morales. Interesante. Entonces, y aquí hay que recapitular, lo comentamos, Jorge, acá en Aviala, en este programa especial para las elecciones, y de hecho pasamos una parte de la declaración de Evo Morales que decía que había perdido el racismo, había perdido los medios, algunos medios, de hecho hizo referencia a Junior Arias con nombres. Mencionó algunos incluso. Sí, ¿verdad? Sí, y había perdido Luis Arce, él dijo Lucho pierde en todo. Que lo que él apoya pierde, ¿no? Le dio palo a Luis Arce, palo a Choquehuanca, palo a medios, a periodistas con nombre y apellido, al racismo. ¿Esto te inspiró, Jorge? ¿Y cuál fue el enfoque? Exactamente, porque con anterioridad yo estoy convencido de que tuvo mucho que ver con la derrota de la Alianza Libre, el tema del racismo, no solamente
en Juan Pablo Velasco, que es el hecho principal, sino también en otros dos, en un diputado que al final tuvo que renunciar. El diputado electo suplente, ¿no? Electo suplente, y otro que en mayo también tuvo pronunciamientos racistas muy directos. Entonces, eso hace sentir, bueno, no voy a repetir lo que dijo aquí el experimentado Paz, de las características culturales y etnográficas, etnológicas, étnicas de Bolivia. Eso indudablemente le restó mucho a la campaña de Jorge Tuto Quiroga. Además de eso, también yo pienso que fue una estrategia equivocada no tener la humildad de reconocer un error. Es posible que una persona al calor de un partido de fútbol publique twitters que en el fondo reflejan su sentimiento, su visión racial del mundo. Pero yo pienso que al cabo de 30 años es posible también, aunque no lo crean o que esté ahí, ofrecer disculpas, tener la humildad de ofrecer una disculpa, que nunca se ofreció. Segundo, recuerdo que puse un subtítulo que puse "El silencio no perdona". Se anunció el día 30 del mes pasado que habría un comunicado esclareciéndolo todo. Ese comunicado nunca se publicó. Claro. Y después, pienso yo que peor todavía, sí. Prácticamente durante el resto de la campaña, el señor Quiroga y el señor Juan Pablo Velasco se disfrazaron de indígenas, lo cual hace más increíble la campaña. De hecho, Cusi salió con unas declaraciones, ¿no? Este actor político que dijo: a mí me decían, y me calenté porque me decían, vas a venir, te vas a poner tu ponchito, vas a venir con tu ponchito. Lo dijo, y eso lo dijo, se difundió. Y incluso en mayo él había salido a hacer campaña con Quiroga, y también publiqué una nota bastante amplia con Cusi. Algunos elementos de los que estaban, incluso no solamente Quiroga, en torno a Quiroga, le dijeron dos cosas importantes. Uno, cuando él habló de que los indígenas pudieran tener participación en la campaña, le dijeron: ¿estás de parte nuestra o de parte de ellos? Textualmente lo dijo. Y también hubo quienes le dijeron que ya el tema indígena había pasado de moda. Eso es lo que hace que él se retracte de la campaña y que reaparezca 1 o 2 días antes de la votación. Todo eso influye. Jorge, ¿repasaste un poco los medios internacionales cómo tomaron la noticia del triunfo de Rodrigo Paz? Me impresionó el impacto, porque a veces yo tengo muchos amigos, he tenido que trabajar en Europa, y tengo muchos amigos en Rusia, en Alemania, en varios países de Europa, y me impresionó que en esta ocasión hubo un reflejo bastante amplio de estas elecciones, por ejemplo en Alemania, en la propia Rusia, artículos de prensa en los medios. Notas informativas, pero una presencia en los titulares de las elecciones en Bolivia y del triunfo de Rodrigo Paz. Sí, si lo podemos mostrar, vi que La Nación y Clarín, que son dos medios muy grandes de habla hispana, medios de punta, diría, le dieron la tapa. La tapa. Sí, estamos viendo, Clarín ganó el balotaje, Rodrigo Paz le puso fin a 20 años de izquierda populista y será el nuevo presidente de Bolivia. Pero tenemos las portadas, tanto de Clarín como de La Nación, y no, hay otras portadas, las portadas del diario, cuando ya salió el diario impreso. A Jorge le gusta la cara impresa, ¿no? Sí, del periódico. Porque la tapa de un diario es un poco, se cuida, es muy cuidada. Entonces, cuida la impresión, es decir, refleja la impresión del medio, ¿no? Indudablemente. Y me llamó la atención que, no porque no mereciera Bolivia, pero le dieron una amplia cobertura. Otra vez La Nación mandó... Ahí está la tapa de La Nación. Claro, ¿ves? Mandó un cronista a cada uno, un periodista a cada uno, a cubrir las elecciones. Tuvieron varios días acá en las dos vueltas, en la primera y la segunda vuelta, ¿no? Dice la centro derecha,
puso fin a 20 años de socialismo en Bolivia, ganó Rodrigo Paz. Puede ser que también esté referido a que en Argentina viven más de 2 millones de bolivianos, Mucho. ¿no? La cercanía. Sí, pero, claro. Pero yo me referí a Europa precisamente por eso, porque no es solo la cercanía, porque es normal que los países cercanos hablemos de nuestros hermanos, ¿no? Pero Rusia, China, son lugares remotos donde a veces, no siempre, se habla de Bolivia. Y esta vez, este tipo de elección tuvo una presencia importante. ¿A qué le atribuyes eso? Ahí estábamos viendo, bueno, El Deber, esos ya son los periódicos bolivianos. Volvamos, ¿a qué le atribuyes, Jorge, esta atención? Primero, pienso que es un giro a la derecha del país. Porque aunque Rodrigo se autotitule de centro derecha, es la derecha. Y es un triunfo de la derecha, que hay que reconocerlo. Un triunfo importante, con un 50 y tanto % según el CIREPRE hasta ¿Y esto ahora. es visto con buenos ojos en lugares como Europa, Estados Unidos, Rusia? ¿Cómo crees que se da esta interpretación? Bueno, han hecho la información, han sido objetivos y lo han, por ejemplo, en Estados Unidos sí ha sido muy bien acogido. Incluso el señor Paz, en la conferencia de prensa que ofreció el domingo, decía que el subsecretario de Estado adjunto, Landó, ya se había comunicado con él felicitándolo inmediatamente. Y yo pienso que para el gobierno de Estados Unidos es muy positivo este giro de Bolivia hacia la derecha. Evidentemente, Paz y Quiroga, los dos, estuvieron en Estados Unidos antes de la votación, durante la campaña. Y todo indica que las relaciones, que desde los 2008 están establecidas solamente a nivel de encargados de negocio, debe ascender a nivel de embajadores, lo cual es importante. Y al propio tiempo, por ejemplo, Quiroga, que no ganó, pero sostuvo reuniones con un importante asesor del Consejo Nacional de Seguridad. Eso indica que puede haber una mayor presencia de órganos de Estados Unidos, como la DEA, como la Agencia Central de Inteligencia, incluso el Pentágono, que está tratando de asentarse en Sudamérica. Lo han demostrado en países vecinos, ¿no? Vecinos. Entonces eso puede ser interesante. Sí, y hay recordemos, un acercamiento de Estados Unidos para cuidar el tema ideológico, que lo tenía descuidado. No solo ideológico. Y recursos naturales. No solo ideológico. Recordemos, agua. Recordemos a la señora Richardson, la generala de 4 estrellas, jefa del Comando Sur, que habló del interés para la seguridad nacional de Estados Unidos, que tiene el Triángulo del Litio, del cual Bolivia es parte. ¿Cómo viviste como extranjero? Porque yo también me pasa lo mismo, estuve muy enchufado en todo esto, ¿no? Muy metido, Al me punto atrapó. que dejó de ver un partido clave, ¿no, Jorge? Sí, porque me atrapó el tema de las elecciones. A mí también. ¿Cómo lo viviste? A mí también, y además voy a confesar algo. Esta vez yo en la primera vuelta salí de mi casa, estuve en el Tribunal Supremo Electoral, y esta vez, para poder hacer un estudio más analítico, me dediqué desde las 6 de la mañana en mi casa a monitorear todos los canales. Confieso que el más que disfruté al final de la noche fue el panel maravilloso que ustedes tuvieron aquí. Gracias. En la Via Yala. Sí, profundo. Y eso me permitió hacer comparaciones de algo que ustedes comentaron hoy. Yo creo que un medio tiene que tratar de ser objetivo, muy analítico. Y no todos los medios en esta campaña fueron analíticos. Por respeto al país y a los colegas, no voy a decir nombres ni decir medios. Ya lo dijimos en un anterior bloque. Pero realmente nosotros, si no somos objetivos, podemos actuar negativamente. Y hoy y ayer estamos viendo protestas en una serie de lugares, incluidos frente al Tribunal Supremo Electoral, que me ¿Son recuerdan. importantes? ¿Cómo las estás midiendo? Eso me recuerda una tendencia. Cuando Trump perdió con Biden en 2020, claro, incluso hubo gente presa.
Claro. Cuando Bolsonaro perdió... Asaltaron el centro de poder. Cuando Bolsonaro perdió con Lula en Brasil, bueno, hoy Bolsonaro tiene una condena de 27 años, que está pendiente ahí de una apelación. Eso indica que es una tendencia decir que soy demócrata, pero no aceptar la democracia. La democracia tiene eso, a veces se pierde, a veces se gana. ¿Cómo te tocó vivir elecciones en otros países mientras estuviste como periodista, ya que dijiste que estuviste en Europa? Sí, yo por ejemplo estuve en varias elecciones en Rusia y la vi muy... Además, Rusia es el país más grande del mundo. Sí. Por ejemplo, en Vladivostok empiezan hoy y en Moscú se vota mañana. Claro. Y entonces... Hay 13 horas. Tienen hasta distintos horarios. Perdón, Jorge, yo quería volver porque estábamos mostrando unas imágenes de estas manifestaciones. Un periodista con la experiencia de Petinault, ¿cómo las mides? No tiene importancia, o tiene mediana importancia, o realmente son para una preocupación en el país. Sí, yo pienso que todo desorden social siempre merece total atención. Aunque pienso que el Tribunal Supremo Electoral trabajó con una gran transparencia en estas elecciones. He entrevistado varias veces al señor Hassan Teufel y aprovecho este momento para felicitarlo con todo respeto, porque en el tema elecciones, primera y segunda vuelta, lograron mucha credibilidad. Vinieron muchos veedores, como se les llama, y todos coinciden en que fue un proceso transparente, limpio, y creo que fue un logro tecnológico de los bolivianos, el famoso CIREPRE, que funcionó eficientemente. Sí, yo no creo que haya dudas sobre eso. Honestamente digo, para mí estas manifestaciones son orquestadas, no son espontáneas, porque no hay ningún fundamento para creer que hubo fraude en estas elecciones. Yo estoy seguro. Anoche veía una entrevista que le hacían a un señor del Comité Cívico de Santa Cruz, que él lo entrevistaban, y él decía que ellos están esperando que les presenten alguna prueba y que ellos habían facultado a los distintos grupos cívicos, habían dado voluntario y todo para buscar, y que lamentaba que hasta ahora nadie había presentado una prueba. Pero evidentemente, para este tipo de protestas, detrás debe haber alguien que esté impulsando esto, a pesar de que el señor Quiroga tuvo una actitud positiva el domingo, reconociendo y felicitando a Paz. Y lastimosamente en el país se ha vivido muchos capítulos de denuncias de fraude que terminaron sin pruebas, y eso es lamentable para la democracia. Desgraciadamente existe una gran polarización. Hubo personas que técnicamente contribuyeron a un golpe de Estado, porque cuando militares le dicen al presidente que renuncie y cuando policías se amotinan, eso técnicamente se llama golpe de Estado. Yo no me meto en los problemas internos, pero sí recuerdo en la televisión al señor Kaliman pidiendo la renuncia del expresidente Evo Morales. Recuerdo aquellos policías de allá de Cochabamba y Santa Cruz. Motín. Eso es técnicamente un golpe de Estado. Sin embargo, durante todos estos años ha existido una narrativa de que hubo un golpe de Estado en muchos medios. Y no ha habido una confirmación con datos específicos, factual, de esa situación. Así es. Eso indica la polarización que se ve en la votación. Y la polarización sigue. 50 y tanto por ciento Rodrigo Paz, 45%, que no es una cifra despreciable, el señor Quiroga. ¿Verdad? Gracias, Jorge Petinault. Nos vemos mañana, se acabó el tiempo, seguiremos hablando de esto, el país tiene muchas tareas pendientes. Volveremos mañana a esta misma hora. Primer plato, Radio Cutipa. Obra maestra
Chachicana, Achumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani.